En medio de los canales oscuros de Xochimilco, en las afueras de Ciudad de México, existe un lugar que pocos se atreven a visitar. Una isla pequeña, cubierta por árboles retorcidos y sombras que parecen moverse por sí solas, guarda un secreto que ha aterrorizado a generaciones: la Isla de las Muñecas. Se dice que en 1950, un hombre solitario llamado Don Julián decidió colgar muñecas antiguas de los árboles para apaciguar el espíritu de una niña que había fallecido misteriosamente cerca de los canales. Lo que parecía un acto de devoción pronto se convirtió en un fenómeno aterrador. Los habitantes de Xochimilco comenzaron a relatar historias extrañas, susurros que surgían de la bruma, figuras que se movían entre las muñecas y sombras que se proyectaban sin fuente aparente de luz. Algunos aseguran que las muñecas parpadean con ojos que no son de plástico, mientras otras parecen girar la cabeza siguiendo a los visitantes que se acercan demasiado. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó la verdadera maldición, pero los relatos coinciden en que Don Julián, obsesionado con proteger el espíritu de la niña, despertó algo que trascendía la vida y la muerte. Cada visitante siente una presencia intangible, como si cientos de ojos invisibles los observaran desde cada rincón. Incluso durante el día, la isla parece susurrar secretos antiguos, mientras que por la noche, la bruma y los árboles crean siluetas que desafían la lógica. Se dice que aquellos que se atreven a pasar la noche en la isla nunca son los mismos, y algunos jamás regresan. Hoy, cientos de turistas y curiosos se acercan a la Isla de las Muñecas, pero pocos logran captar la verdadera esencia del lugar. La pregunta que todos se hacen es la misma: ¿son simples muñecas colgadas por un hombre solitario, o fueron despertadas por una maldición que sigue activa hasta nuestros días, acechando a quienes se atreven a mirar demasiado de cerca? La Isla de las Muñecas, oculta entre los canales serpenteantes de Xochimilco, no es un simple lugar turístico. Es un escenario donde lo real y lo sobrenatural parecen entrelazarse. Desde que Don Julián empezó a colgar muñecas antiguas de los árboles, la isla adquirió una atmósfera inquietante que ningún visitante olvida. El sonido del viento entre los canales se mezcla con susurros casi imperceptibles, y las sombras proyectadas por las muñecas parecen moverse con vida propia. Cada paso que das sobre la madera húmeda de los puentes te hace sentir observado, como si cientos de ojos invisibles siguieran tus movimientos. Se dice que la niña cuyo espíritu Don Julián intentaba apaciguar nunca descansó en paz. Su tragedia inicial se transformó en algo mucho más profundo y oscuro, y quienes se atreven a acercarse demasiado aseguran que pueden escuchar risas apagadas, lamentos distantes o incluso voces que llaman sus nombres. La obsesión de Don Julián fue tan intensa que, según los relatos, despertó algo que trascendía la vida y la muerte, una presencia que habita cada muñeca, que observa a cada intruso y que reacciona ante los curiosos. Incluso los habitantes locales evitan la isla después del atardecer. Los turistas que se aventuran en tours nocturnos reportan sensaciones de frío extremo, figuras que desaparecen al mirarlas directamente y muñecas que parecen cambiar de posición cuando nadie las observa. Algunos documentan la experiencia con cámaras, pero las imágenes capturadas raramente muestran lo que los sentidos humanos perciben. La Isla de las Muñecas no solo desafía la lógica, desafía la percepción misma de la realidad, convirtiéndose en un lugar donde el miedo y la fascinación coexisten en cada sombra y cada objeto aparentemente inanimado. Aquellos que han sentido su presencia lo describen como un recordatorio constante de que ciertas maldiciones no desaparecen con el tiempo, sino que esperan pacientemente, escondidas en la niebla y en los susurros de un lugar que muchos creen olvidado, pero que nunca duerme. Si esta historia te dejó con escalofríos, dale like y suscríbete para no perderte las leyendas más oscuras de México y del mundo. Cuéntame en los comentarios de qué lugar nos estás viendo y si conoces otras historias sobrenaturales que merezcan ser contadas. En el corazón de Xochimilco, los canales serpentean como venas oscuras entre pequeñas islas cubiertas de vegetación exuberante y árboles centenarios que se retuercen hacia el cielo. Desde tiempos ancestrales, estas aguas habían sido consideradas sagradas por las comunidades locales, quienes creían que los espíritus de los difuntos podían cruzar al mundo de los vivos y que ciertos lugares aislados eran vigilados por fuerzas invisibles. Antes de 1950, la isla que hoy conocemos como la Isla de las Muñecas era un terreno olvidado, cubierto de maleza y árboles altos que proyectaban sombras imposibles de distinguir cuando caía la noche. Los habitantes evitaban acercarse después del atardecer, pues contaban que el viento traía consigo voces apagadas, susurros y lamentos que parecían surgir de la bruma, mientras sombras de formas humanas se movían entre los canales, desapareciendo antes de que alguien pudiera mirarlas con claridad. Todo cambió con la llegada de Don Julián Santana, un hombre solitario y reservado, conocido por su carácter amable pero extraño. Su rostro curtido reflejaba años de trabajo en los canales y exposición al sol implacable, mientras que sus ojos mostraban un brillo melancólico que pocos entendían.
Don Julián vivía en una pequeña cabaña a orillas de la isla y pasaba largas jornadas navegando los canales, pescando y recolectando objetos que encontraba entre los árboles o flotando en el agua. Su vida cambió para siempre cuando una niña, cuyo origen se perdió con el tiempo, falleció de manera repentina cerca de la isla. Algunos aseguraban que se ahogó entre los canales, otros decían que murió de manera inexplicable, por causas que nadie podía explicar. El dolor de don Julián fue tan profundo que lo sumió en una obsesión que marcaría el destino de la isla para siempre. Movido por la culpa y el deseo de proteger el espíritu de la niña, don Julián comenzó a colgar muñecas en los árboles. Al principio eran unas pocas, luego docenas y finalmente cientos. Cada muñeca tenía su historia. Algunas eran viejas y desgastadas, con ojos vacíos que parecían seguirlo, mientras que otras conservaban rasgos casi humanos, con cabello enmarañado y expresiones inquietantes. Don Julián creía firmemente que estas muñecas servían como guardianes del espíritu de la niña, como un puente entre la vida y la muerte, y como compañía para el alma que ya no podía descansar. Pasaba horas conversando con ellas, contándoles historias, susurrando plegarias y asignándoles nombres. Su obsesión creció hasta tal punto que, según vecinos cercanos, parecía vivir entre las muñecas más que en su propia cabaña. Pronto, los vecinos comenzaron a notar fenómenos extraños en la isla. Por las noches, se escuchaban gritos apagados, sollozos y risas que emergían de la bruma, aunque nadie podía explicar su origen. Algunos afirmaban ver sombras moverse entre los árboles, como si figuras invisibles recorrieran la isla. Otros aseguraban que las muñecas cambiaban de posición cuando nadie las miraba directamente. Incluso los puentes de madera crujían de manera extraña, siguiendo un ritmo que parecía propio de la isla. La sensación de inquietud se intensificaba, y aquellos que se acercaban sentían un frío intenso recorrer sus cuerpos, un frío que no provenía del viento sino de algo más profundo, casi palpable. Los relatos de visitantes más atrevidos eran aún más perturbadores. Algunos aseguraban escuchar sus nombres susurrados entre la bruma, mientras otros sentían la presión de manos invisibles sobre sus hombros. Se documentaron cambios inexplicables en la posición de las muñecas y apariciones fugaces de figuras espectrales entre los árboles. Incluso durante el día, la isla mantenía una atmósfera inquietante, las sombras se alargaban de forma extraña, los árboles parecían inclinarse hacia los visitantes y el aire estaba impregnado de un olor húmedo y terroso que provocaba incomodidad. La rutina de don Julián se volvió cada vez más obsesiva. Se levantaba antes del amanecer para recorrer la isla, revisar cada muñeca, hablar con ellas y asegurarse de que ninguna estuviera dañada o fuera del lugar asignado. A veces, según los relatos de quienes lo observaron desde lejos, parecía conversar con algo invisible, como si respondiera a voces que nadie más podía escuchar. Algunos vecinos aseguraban que podía pasar horas en completa oscuridad, rodeado únicamente por las muñecas, y que en esos momentos se podía escuchar un murmullo constante que provenía de la isla. Se decía que Julián creía que las muñecas tenían vida propia, y que su presencia mantenía a salvo el espíritu de la niña. Con el tiempo, la isla adquirió un carácter inquietante. Visitantes, turistas y curiosos comenzaron a acercarse, y todos coincidían en algo: la sensación de ser observados era constante. Algunos aseguraban que las muñecas lo seguían con la mirada, otros decían sentir susurros en sus oídos y pasos que los acompañaban por los senderos. Las sombras de los árboles se movían de manera extraña, y los animales que se acercaban reaccionaban con nerviosismo: perros que ladraban sin motivo, aves que evitaban los árboles y peces que se agitaban en los canales como si algo invisible los perturbara. Los fenómenos no se limitaron a movimientos o susurros. Algunos visitantes afirmaban haber visto las muñecas parpadear, cambiar de postura o incluso girar la cabeza para mirarlos, mientras otros aseguraban que sentían que los ojos de las muñecas podían leer sus pensamientos. La isla, que antes era un terreno olvidado, se convirtió en un espacio donde lo sobrenatural y lo humano se entrelazaban de manera inquietante. Don Julián murió en la década de 1990, pero la isla de las muñecas continúa atrayendo a curiosos, investigadores paranormales y turistas, todos con la misma sensación de que la isla estaba viva, consciente y vigilante. La leyenda de don Julián y la niña se convirtió en un relato transmitido de generación en generación, mezclando hechos históricos con supersticiones y fenómenos inexplicables. La isla sigue siendo un recordatorio de que la obsesión humana y las tragedias no resueltas pueden despertar fuerzas que trascienden la vida y la muerte. Hoy, la isla de las muñecas no es solo un sitio turístico, es un lugar donde la memoria de don Julián, la presencia de la niña y las muñecas que él dejó colgadas, crean una atmósfera cargada de misterio, miedo y fascinación. Cada paso, cada sombra y cada susurro es una advertencia.
Hay secretos que deberían permanecer enterrados y maldiciones que, una vez despertadas, nunca mueren. Después de la tragedia que marcó la vida de don Julián, la isla se convirtió en un lugar donde el tiempo parecía transcurrir de manera diferente. Cada amanecer traía consigo un aire cargado de humedad y misterio, y el canto de los pájaros se mezclaba con un silencio inquietante, como si la isla misma respirara. Don Julián recorría los canales en su pequeña embarcación de madera, revisando cada muñeca, ajustando sus posiciones y hablando con ellas como si fueran personas reales. Sus vecinos comenzaban a temer por su cordura, pero pocos se atrevían a acercarse para comprobarlo. El hombre parecía vivir en un mundo paralelo, donde la realidad y la obsesión se confundían. A medida que colgaba más muñecas, la isla adquiría un carácter cada vez más perturbador. Los visitantes que pasaban cerca podían escuchar un crujido constante, como si los árboles y las muñecas se movieran por sí solos. Algunos aseguraban que la bruma sobre los canales parecía espesa, casi tangible, y que el reflejo de las muñecas en el agua parecía observarlos. Se contaba que don Julián, obsesionado con proteger el espíritu de la niña, hablaba con ellas día y noche, a veces repitiendo nombres y frases que nadie más podía comprender. La intensidad de su devoción era tal que la isla comenzó a impregnarse de una energía que los locales describían como presencia. Los primeros fenómenos sobrenaturales fueron reportados por pescadores y vecinos que se atrevían a acercarse a la isla. Relataban ver luces extrañas entre los árboles al caer la noche, movimientos inexplicables de las muñecas y escuchar voces que no pertenecían a ningún ser humano. Algunos afirmaban que podían sentir los ojos de las muñecas siguiendo cada uno de sus movimientos, y que la atmósfera de la isla provocaba escalofríos profundos, palpitaciones aceleradas y una sensación de ser observado por algo invisible. Don Julián parecía ser consciente de estos fenómenos, pero los aceptaba como parte de su labor. Según los relatos más antiguos, él creía que las muñecas no solo protegían a la niña, sino que también servían como vigilantes de la isla, capaces de mantener alejadas las fuerzas negativas. Sin embargo, esta creencia lo llevó a aislarse aún más del mundo exterior. Pasaba días enteros sin comer, concentrado únicamente en hablar con las muñecas, revisarlas y mantener su disposición perfecta. Aquellos que lograban observarlo desde lejos comentaban que podía verse como murmuraba palabras incomprensibles y como su rostro reflejaba tanto tristeza como temor. La isla comenzó a atraer la atención de curiosos y aventureros, muchos de los cuales no podían resistirse a explorar el lugar a pesar de las advertencias de los habitantes locales. Algunos de los primeros visitantes describieron experiencias que desafiaban toda lógica. Relataban que, al caminar entre los árboles donde colgaban las muñecas, sentían que sus pasos eran seguidos, que sombras se movían a su alrededor y que podían escuchar voces que susurraban sus nombres. La sensación de ser observado era tan intensa que muchos abandonaban la isla antes de completar su recorrido. Algunos turistas atrevidos decidieron pasar la noche en la isla, y sus relatos fueron aún más escalofriantes. Aseguraban que podían escuchar risas apagadas, sollozos y murmullos que provenían de las muñecas mismas. En ocasiones, los objetos en la isla parecían moverse solos, y varios afirmaron haber visto figuras fantasmales desaparecer entre la bruma. Incluso durante el día, la isla mantenía una aura inquietante. La luz del sol atravesaba los árboles de manera irregular, creando sombras que parecían cobrar vida y proyectando siluetas que se desplazaban con independencia de cualquier fuente humana. Los fenómenos no solo afectaban a los visitantes. Los animales también reaccionaban de manera extraña. Perros que se acercaban comenzaban a ladrar sin motivo, aves evitaban los árboles donde colgaban las muñecas y peces se agitaban inquietos en los canales. Se decía que incluso don Julián sentía la presencia de la niña en la isla, y que su devoción le permitía percibir fenómenos que los demás no podían ver. Algunos locales aseguraban que podían escuchar conversaciones entre don Julián y las muñecas durante la noche, aunque nadie podía comprender lo que decían. La isla se convirtió en un lugar donde los límites entre la vida y la muerte, lo real y lo sobrenatural, se desdibujaban. La presencia de don Julián, sus obsesiones y la creciente colección de muñecas crearon un ambiente que parecía tener vida propia. Los visitantes comenzaron a relatar experiencias aterradoras, sensaciones de frío extremo, palpitaciones aceleradas, visiones fugaces de sombras humanoides y, en algunos casos, cambios inexplicables en la posición de las muñecas. Algunos afirmaban que, al mirar a los ojos de las muñecas, podían sentir que éstas leían sus pensamientos y emociones. Con el paso del tiempo, la isla ganó notoriedad entre aquellos interesados en lo paranormal. Investigadores y curiosos documentaron fenómenos extraños, grabando sonidos que nadie podía explicar y tomando fotografías donde aparecían sombras o figuras fantasmales entre los árboles. Los relatos coinciden en un punto:
La isla de las muñecas no era un simple terreno abandonado, sino un lugar donde la energía de los objetos, las tragedias humanas y la obsesión de don Julián parecía manifestarse físicamente. Incluso después de la muerte de don Julián en la década de 1990, la isla no perdió su carácter inquietante. Cada visitante que se acerca describe la misma sensación: ser observado constantemente, sentir la presencia de algo invisible y notar cambios inexplicables en el entorno. La leyenda de don Julián y la niña se convirtió en un relato transmitido de generación en generación, mezclando hechos históricos, supersticiones locales y fenómenos inexplicables que desafían la lógica y la percepción humana. Hoy, la isla de las muñecas sigue siendo un destino turístico, pero también un recordatorio de que ciertas tragedias y obsesiones humanas pueden despertar fuerzas que trascienden la vida y la muerte. Cada paso, cada sombra y cada susurro son una advertencia. Hay secretos que deberían permanecer enterrados bajo la bruma de Xochimilco, y maldiciones que, una vez despertadas, nunca mueren. La isla no es solo un lugar para visitar, es un espacio donde la memoria, el miedo y el misterio convergen, creando una experiencia que marca a quienes se atreven a adentrarse. La isla de las muñecas, en el corazón de Xochimilco, había dejado de ser simplemente un lugar apartado y desconocido. Para quienes se acercaban a sus canales, la isla se había transformado en un espacio donde la realidad parecía distorsionarse, donde cada sombra y cada ruido podían esconder algo sobrenatural. Desde lejos, los visitantes podían percibir la extraña silueta de las muñecas colgadas de los troncos, balanceándose suavemente con la brisa, como si observaran a cada intruso que se acercaba. Pero al acercarse, el ambiente cambiaba, el aire se volvía más denso, pesado, cargado de una sensación inquietante que podía sentirse incluso antes de poner un pie en los muelles de madera. Don Julián dedicaba cada segundo de su existencia a cuidar de estas muñecas. Para él, cada una no era solo un objeto, sino un guardián, un receptáculo de la energía de la niña que había perdido y al mismo tiempo un instrumento que mantenía la maldición activa. Su rutina era obsesiva: ajustaba las muñecas caídas, reparaba las que se deterioraban por la humedad, colocaba nuevas muñecas encontradas en el camino y murmuraba palabras incomprensibles que, según creía, las mantenían vivas y protegidas. Vecinos y pescadores del área afirmaban haberlo visto pasar horas enteras en completo silencio, apenas moviéndose, como si escuchara voces que solo él podía oír. Durante el día, la isla parecía inofensiva. Los rayos del sol filtrándose entre las hojas creaban reflejos inquietantes en los ojos vacíos de las muñecas. Muchos visitantes describen esa sensación inicial de fascinación mezclada con incomodidad. El lugar parecía pintoresco y a la vez amenazante, hermoso y grotesco al mismo tiempo. Sin embargo, conforme caía la tarde, la atmósfera cambiaba. La brisa traía consigo murmullos incomprensibles, como si las muñecas susurraran entre ellas. Cada sonido de ramas quebrándose o de la madera crujiente de los muelles se percibía amplificado, como si la isla respirara al unísono con sus visitantes, evaluando cada movimiento, cada respiración. Con el tiempo, los fenómenos sobrenaturales se volvieron más notorios y complejos. Los visitantes que pasaban la noche reportaban experiencias escalofriantes, pasos que no correspondían a ninguna persona, risas apagadas que surgían entre los árboles y llantos que parecían provenir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Algunos aseguraban sentir manos invisibles rozando sus hombros, un aliento frío que les erizaba la piel, o un repentino aumento de la temperatura en zonas específicas del cuerpo, provocando un miedo visceral e incontrolable. Las muñecas, según estos testimonios, cambiaban de posición cuando no se les observaba, y en ocasiones se colocaban frente a los visitantes dormidos, como vigilándolos, observando cada parpadeo. La obsesión de don Julián creció con el tiempo. No solo cuidaba de las muñecas, sino que interactuaba con ellas como si fueran seres vivos. Hablaba, escuchaba, respondía y parecía recibir mensajes que nadie más podía percibir. Vecinos comentaban que podía pasar horas ajustando los brazos o piernas de las muñecas, acomodando sus cabellos o reparando sus vestidos, siempre murmurando palabras que solo él entendía. Su mente estaba completamente entrelazada con la isla. Cada sombra, cada crujido, cada mirada de las muñecas eran parte de su realidad cotidiana. La línea entre cordura y locura se desdibujó completamente. Los visitantes no tardaron en percibir que la isla era un lugar que interactuaba con las emociones humanas. Los relatos coinciden en que quienes se acercaban con miedo sentían como éste se multiplicaba, susurros que resonaban con sus peores temores, figuras que aparecían y desaparecían, y un frío que se volvía cada vez más intenso a medida que se internaban en los senderos. Algunos describían sombras humanoides moviéndose entre los árboles, observándolos, siguiendo sus pasos y desapareciendo al intentar enfocar la vista.
Otros afirmaban que podían escuchar sus pensamientos, como si la isla conociera sus secretos más íntimos y jugara con ellos, amplificando sus miedos y sus ansiedades. Incluso los animales reaccionaban de manera extraña. Perros que acompañaban a los visitantes ladraban sin motivo aparente, pájaros evitaban las zonas donde colgaban las muñecas y peces nadaban inquietos en los canales cercanos. Todo parecía indicar que la isla no solo poseía una energía sobrenatural dirigida a los humanos, sino que alteraba el ecosistema de manera sutil pero perceptible. La isla de las muñecas estaba viva, consciente y vigilante. Con el tiempo, la fama de la isla creció, atrayendo turistas y curiosos de todas partes de México e incluso de otros países. Muchos llevaban cámaras o grabadoras, y lo que registraban no tenía explicación racional. Sombras que aparecían donde no había nadie, objetos que se movían solos, susurros que repetían sus nombres y luces que parecían reflejar una presencia invisible. La isla se había convertido en un laboratorio natural de lo inexplicable, un lugar donde la energía de la tragedia, la obsesión humana y los objetos inanimados generaban fenómenos que desafiaban la lógica. Don Julián era plenamente consciente de que la isla había adquirido un poder que él no podía controlar por completo. Sin embargo, esto no disminuyó su obsesión, al contrario, lo llevó a intensificar sus cuidados. Para él, cada muñeca era un guardián, cada sombra una señal y cada crujido un mensaje. Su existencia se entrelazaba con la isla, y su vida era una combinación de amor, culpa y locura. Pasaba días enteros sin comer, murmurando oraciones y relatos para mantener la energía bajo control, mientras las muñecas parecían responderle de manera inaudible. Incluso después de su muerte, la maldición persistió. La isla continuó atrayendo visitantes, todos ellos sintiendo la misma sensación de ser observados, de que las muñecas reaccionaban a sus movimientos y de que la energía que impregnaba el lugar seguía viva. La historia de Don Julián quedó grabada en la memoria colectiva, convirtiéndose en leyenda, un recordatorio de que la obsesión humana puede despertar fuerzas que trascienden la vida y que hay lugares que nunca deberían ser perturbados. La isla de las muñecas sigue siendo hoy un lugar donde pasado, presente y sobrenatural se entrelazan. Cada sombra, cada susurro y cada muñeca sigue contando la historia de un hombre consumido por su obsesión y de la maldición que despertó. Cada visitante se lleva consigo no solo la imagen de miles de muñecas colgadas en un paisaje inquietante, sino también la sensación de que la isla es consciente, de que observa y recuerda. La maldición de Don Julián se volvió eterna, perpetuándose con cada visitante que se atreve a adentrarse en su mundo oscuro y silencioso. La isla de las muñecas, años después de que Don Julián iniciara su obsesión, había alcanzado un nivel de misterio y terror que parecía desafiar la lógica humana. Para cualquier visitante que llegara por primera vez, el lugar ofrecía una mezcla perturbadora de belleza y decadencia. Los canales de agua oscura reflejaban las ramas desnudas de los árboles, colmados de muñecas desgastadas, algunas con ojos faltantes, otras con sonrisas inexplicablemente deformadas. Cada muñeca parecía tener una historia que contar, una presencia latente que se sentía en el aire, aunque nadie pudiera verla ni escucharla claramente. Desde el amanecer hasta el anochecer, la isla mantenía una atmósfera inquietante. Durante el día, el sol iluminaba los rostros agrietados de las muñecas, proyectando sombras que parecían moverse y acercarse a los visitantes. Los turistas, al principio, experimentaban una sensación de curiosidad mezclada con fascinación. Sin embargo, conforme avanzaban por los senderos de madera y los estrechos canales, la isla comenzaba a cambiar, la bruma se hacía más densa, los susurros parecían provenir de todas partes y de ninguna, y los crujidos de las pasarelas resonaban con un ritmo que imitaba pasos humanos. Cada visitante percibía que algo invisible los observaba, evaluando cada movimiento, cada respiración, cada emoción. Don Julián, completamente absorbido por su obsesión, pasaba largas horas reorganizando las muñecas, reparando vestidos rotos, ajustando brazos y piernas, y murmurando palabras que él creía esenciales para mantener la energía de la isla bajo control. Los vecinos de Xochimilco contaban que podían verlo caminar entre las muñecas durante horas, completamente inmóvil a veces, como si escuchara voces que solo él podía percibir. Su figura se mezclaba con las sombras de la isla, y algunos aseguraban que, en ciertas noches, parecía flotar entre los troncos y el agua, ajeno al mundo que lo rodeaba. Los fenómenos paranormales se intensificaron con los años. Visitantes que se quedaban a pasar la noche reportaban experiencias aterradoras, sombras humanoides que aparecían y desaparecían, muñecas que cambiaban de posición mientras dormían y susurros que pronunciaban palabras coherentes en un idioma desconocido. Algunos aseguraban escuchar sus propios pensamientos repetidos por la isla, como si un eco consciente de su mente habitara entre los árboles y el agua. Otros sentían manos invisibles tocando sus hombros,
un frío intenso que recorría todo el cuerpo y hasta movimientos de cabello que no podían explicarse. La isla parecía absorber la energía de los visitantes y devolverla multiplicada en forma de miedo. Entre los relatos más escalofriantes se encontraba el de un grupo de jóvenes que decidió acampar en el centro de la isla. Según contaron, mientras dormían, las muñecas comenzaron a moverse de manera sincronizada, formando un círculo alrededor de ellos. Sus ojos vacíos parecían fijos en los jóvenes, y podían escuchar un murmullo constante que susurraba sus nombres y secretos que nunca habían contado. Al intentar gritar, se dieron cuenta de que la voz no salía. Solo podían sentir la presión en el pecho y un frío paralizante que los mantenía inmóviles. Cuando finalmente pudieron moverse, varias muñecas habían cambiado de lugar, formando figuras que imitaban sus propios cuerpos dormidos. El grupo huyó al amanecer, aterrorizado y sin mirar atrás. Otro fenómeno que se volvió común era la percepción de figuras humanas entre los árboles. Algunos visitantes aseguraban ver sombras que caminaban con ellos, imitando sus movimientos y desapareciendo al girar la cabeza. Otros escuchaban pasos y risas mezcladas con llantos, como si la isla estuviera poblada por presencias invisibles. Los investigadores paranormales que llegaron años después grabaron sonidos de voces susurrando palabras incomprensibles, grabaciones de golpes y crujidos que no coincidían con la actividad de los visitantes, y videos donde las muñecas aparecían en posiciones imposibles sin intervención humana. La isla comenzó a comportarse como un espejo del miedo y la obsesión humana. Cada visitante traía consigo su propio terror, que era amplificado por la energía acumulada de décadas. La presencia de don Julián, su obsesión y la tragedia de la niña que había perdido parecían haberse fusionado con el lugar, creando un espacio donde pasado, presente y sobrenatural coexistían de manera tangible. Cada paso que se daba en los senderos de la isla era un recordatorio de que no se trataba de un lugar común. Aquí, la obsesión humana había despertado fuerzas que iban más allá de la comprensión. Los animales también se comportaban de manera extraña. Perros y gatos que acompañaban a los visitantes ladraban y maullaban sin motivo, evitando ciertos caminos. Pájaros se posaban inquietos en ramas específicas y se marchaban al menor movimiento humano, y peces en los canales nadaban agitados, como si percibieran la presencia de fuerzas invisibles. Todo indicaba que la isla estaba viva, consciente y capaz de interactuar con todo lo que se acercara. Don Julián continuó su labor hasta su muerte, cada vez más consumido por su obsesión. Su salud se deterioró debido al aislamiento y a la intensidad de su conexión con la isla y las muñecas. Aún así, permanecía vigilante, ajustando cada muñeca, murmurando palabras y escuchando respuestas inaudibles que, según él, provenían del espíritu de la niña. Vecinos y turistas afirmaban que podía verse su figura caminando entre la niebla, flotando entre los troncos y reflejos del agua, una presencia que parecía no pertenecer completamente al mundo de los vivos. Tras su muerte, la isla no perdió su poder ni su misterio. Los visitantes continuaron reportando los mismos fenómenos, con la sensación de ser observados, de que las muñecas reaccionaban a sus movimientos y de que la energía del lugar estaba viva. Los investigadores paranormales grababan constantemente sonidos inexplicables, sombras y movimientos de muñecas sin explicación. La isla se consolidó como un lugar donde lo sobrenatural no era solo percibido, sino experimentado físicamente por quienes se atrevían a entrar. Cada paso en la isla de las muñecas es un recordatorio de la intensidad de la obsesión humana y de cómo ciertas fuerzas no deben ser perturbadas. La maldición que don Julián ayudó a despertar sigue activa, alimentada por el miedo, la fascinación y el misterio que rodea el lugar. La historia de la isla se ha convertido en leyenda, transmitida de generación en generación, perpetuando la sensación de terror, fascinación y respeto que la isla exige a todos sus visitantes. Los fenómenos de la isla parecen evolucionar con cada persona que la visita. Cada miedo, cada emoción y cada pensamiento son absorbidos por el lugar y reflejados en sus sombras, susurrados entre las muñecas y amplificados por la atmósfera cargada de siglos de obsesión. No hay visitante que salga de la isla sin sentir que ha sido parte de algo mucho más grande que la realidad cotidiana. La isla de las muñecas es un santuario del terror, un espacio donde la energía acumulada de la obsesión humana se manifiesta de forma tangible y aterradora. Para quienes logran abandonar la isla con vida, el recuerdo no desaparece. Los susurros se quedan grabados en la mente, los ojos vacíos de las muñecas persisten en la memoria y la sensación de ser observado se mantiene durante días, incluso semanas. La isla, con su colección infinita de muñecas y su atmósfera sobrenatural, se ha convertido en un lugar donde la historia, la tragedia y lo inexplicable se funden en un único escenario de terror que jamás podrá olvidarse. La isla de las muñecas había alcanzado un nivel de misterio y terror que parecía desafiar toda lógica. Años de acumulación de muñecas,
de la obsesión de don Julián y de sucesos inexplicables habían convertido aquel rincón de Xochimilco en un lugar donde pasado, presente y sobrenatural se entrelazaban de manera tangible. Cada tronco, cada rama y cada cuerda soportaba no solo muñecas desgastadas por el tiempo, sino también la memoria de una tragedia que había despertado fuerzas que nadie podía controlar. Los visitantes percibían algo especial desde que se acercaban a los canales, un frío que calaba hasta los huesos, un silencio denso que parecía escuchar cada pensamiento y un sentimiento persistente de que no estaban solos. Las primeras muñecas, cuidadosamente colgadas por don Julián, habían multiplicado su presencia hasta cubrir casi toda la isla. Sus ojos vacíos seguían a los intrusos, y aquellos que intentaban ignorarlas sentían que algo invisible los estudiaba, observaba y evaluaba cada movimiento. Durante el día, la isla podía parecer tranquila. La luz del sol iluminaba los rostros agrietados y las extremidades rotas de las muñecas, proyectando sombras que se movían con el viento y que parecían cobrar vida. Algunos visitantes se sentían fascinados por la escena, aunque inquietos por la extraña sensación que provocaban los ojos de las muñecas. Pero cuando la noche caía, la isla cambiaba radicalmente, la bruma cubría los canales, los sonidos del agua se mezclaban con crujidos de madera y murmullos apenas audibles, y las sombras parecían moverse por sí solas, rodeando a quienes se aventuraban entre los árboles y senderos. Don Julián, durante los últimos años de su vida, había intensificado su labor. Pasaba días y noches completos reorganizando muñecas, hablando con ellas y escuchando respuestas inaudibles. Su obsesión había consumido su mente y su cuerpo, pero también había creado un vínculo imposible de romper entre la isla y él. Los vecinos contaban que podía verse su figura caminando por los muelles y los senderos en la bruma de la madrugada, murmurando palabras incomprensibles y ajustando las muñecas con manos temblorosas pero precisas. Su existencia parecía suspendida entre la vida y la muerte, atrapada en un ciclo de devoción y locura. Los fenómenos que experimentaban los visitantes se volvieron cada vez más intensos. Algunos aseguraban que podían escuchar sus nombres pronunciados en voz baja, como si alguien invisible los llamara desde todos los rincones. Otros sentían que las muñecas cambiaban de posición mientras no las miraban, formando figuras que imitaban sus cuerpos o incluso gestos que reflejaban sus emociones. Los crujidos de la madera y los golpes en los troncos parecían seguir un patrón casi inteligente, como si la isla respondiera a cada miedo, cada pensamiento o cada emoción que los visitantes sentían en su interior. Una noche, un grupo de investigadores paranormales decidió pasar varias horas documentando la isla. Grabaron audio y video, y lo que captaron desafió toda explicación. En las grabaciones se escuchaban voces que repetían frases coherentes y detalladas sobre la vida de los visitantes, sombras humanoides que se movían en sincronía con ellos y muñecas que aparecían en posiciones imposibles. Uno de los investigadores contó que sintió que algo invisible lo empujaba suavemente hacia los canales, y que una muñeca en particular parecía seguir cada uno de sus movimientos, girando su cabeza exactamente cuando lo hacía. La tensión era tal que varios miembros del grupo abandonaron la isla antes del amanecer, aterrados y con la sensación de que algo los había marcado para siempre. La influencia de don Julián no terminó con su muerte. Su espíritu y su obsesión quedaron impregnados en cada muñeca, en cada sombra y en cada rincón de la isla. Los visitantes modernos sienten lo mismo que aquellos que llegaron décadas antes, una presencia constante que observa, juzga y manipula la atmósfera a su alrededor. Algunos reportan sentir manos invisibles tocando sus hombros, una brisa fría que recorre el cuerpo o susurros que revelan secretos íntimos que nadie podría conocer. La isla, como entidad, se había convertido en un espejo del miedo humano, amplificando y reflejando las emociones de quienes osaban entrar. La atmósfera también afectaba a los animales. Perros que acompañaban a los turistas ladraban frenéticamente, pájaros se asustaban sin razón aparente y peces nadaban agitados en los canales. Todo parecía indicar que la maldición y la energía de la isla tenían un alcance que trascendía lo humano, tocando cada ser vivo que osaba acercarse. Era un lugar donde la naturaleza misma parecía alinearse con el misterio y el terror que impregnaba cada tronco y cada muñeca. Los visitantes que lograban salir de la isla contaban historias que se mantenían en la memoria durante años. Describían cómo los ojos vacíos de las muñecas parecían seguirlos incluso después de haber abandonado la isla, como los susurros continuaban resonando en sus pensamientos y como la sensación de ser observados nunca desaparecía completamente. Para muchos, la isla no era solo un lugar turístico, era un espacio donde lo sobrenatural se manifestaba físicamente y donde la obsesión humana de don Julián había dejado un legado imposible de ignorar. La isla de las muñecas es un recordatorio constante de que la obsesión y la tragedia pueden despertar fuerzas que trascienden la vida. Don Julián, al dedicarse completamente a cuidar y proteger a las muñecas,
abrió un portal invisible entre el mundo de los vivos y algo mucho más oscuro. Cada visitante que entra a la isla se convierte en parte de esa historia, experimentando de primera mano el terror que la obsesión humana puede generar cuando se fusiona con lo inexplicable. Incluso en la actualidad, investigadores, curiosos y turistas describen fenómenos que desafían toda lógica: objetos que se mueven solos, muñecas que parecen susurrar, sombras que aparecen y desaparecen y voces que repiten sus propios nombres. La energía que don Julián despertó sigue viva, perpetuando la leyenda y la maldición que convirtió un rincón olvidado de Xochimilco en un lugar que ningún visitante olvida jamás. Cada paso en la isla es un recordatorio de que no todo puede ser explicado, de que algunos lugares guardan secretos que no deberían ser perturbados y de que la obsesión humana, combinada con la tragedia, puede dar origen a fuerzas que permanecen mucho más allá de la vida. La Isla de las Muñecas sigue siendo hoy un santuario del miedo, un lugar donde lo sobrenatural se manifiesta en cada sombra, cada crujido y cada mirada vacía. Quienes se atreven a entrar a la isla no solo enfrentan muñecas colgadas de los troncos y ramas, enfrentan décadas de obsesión, miedo acumulado y la energía de un hombre que dedicó su vida a mantener viva una memoria trágica y una maldición que aún hoy acecha. Cada visitante se convierte en testigo de la eternidad de esa maldición, dejando la isla con un recuerdo imborrable, con el corazón acelerado y la sensación de que algo invisible los acompaña, observando y esperando. La Isla de las Muñecas permanece como un lugar donde el pasado y lo sobrenatural se fusionan, donde cada muñeca cuenta una historia y donde la obsesión humana ha dejado una marca indeleble. Don Julián ya no camina entre los troncos, pero su presencia y su legado continúan impregnando el aire, los canales y las sombras. La maldición sigue activa, esperando a cada nuevo visitante, perpetuando el terror y la fascinación que rodean la isla y asegurando que la historia jamás sea olvidada. La Isla de las Muñecas permanece hoy como un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Cada muñeca colgada en los árboles es un recordatorio silencioso de la tragedia de una niña y de la obsesión de don Julián, un hombre que dedicó su vida a mantener viva una memoria y una maldición que trascendió la vida misma. Quienes visitan la isla sienten de inmediato una presencia que los observa, los sigue y de alguna manera, los juzga. Los susurros de las muñecas, los crujidos de la madera y las sombras que se mueven entre los árboles continúan contando historias que desafían toda lógica y explicación. A pesar del paso de los años, la maldición no ha disminuido, al contrario, parece fortalecerse con cada visitante que se atreve a acercarse. La isla no solo conserva la energía de don Julián y la niña que perdió, sino que también alimenta sus propias fuerzas invisibles, capaces de despertar los miedos más profundos de quienes cruzan sus senderos. Cada experiencia vivida aquí deja una marca imborrable: el frío que recorre la espalda, la sensación de ser observado y el recuerdo persistente de los ojos vacíos de las muñecas. Hoy, la Isla de las Muñecas es más que un lugar turístico, es un santuario del terror, de la obsesión y de lo inexplicable. Aquellos que se atreven a explorarla no solo descubren una colección de muñecas colgadas en árboles y troncos, sino también un espacio donde pasado y sobrenatural se entrelazan, donde las emociones humanas y la energía de lo desconocido crean un entorno único y aterrador. El legado de don Julián sigue vivo. La isla continúa susurrando secretos, observando a los visitantes y perpetuando la maldición que comenzó décadas atrás. Para quienes cruzan sus senderos, no hay duda, la Isla de las Muñecas no es solo un lugar, sino una experiencia que se queda en la memoria para siempre, recordando que algunos misterios jamás deben ser perturbados.